Bienvenidos al Rincón de Josete, una charla sin guión, tan entrañable como cultural y divertida, con personas de diferentes ámbitos, pero que tienen mucho que contar de lo que hacen y de quiénes son. Hola, ¿qué tal, queridos amigos del Rincón de Josete? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio y con ese buen hábito que tomaron de visibilizar al máximo las diferentes discapacidades, algunas de ellas las conozco en primera persona. Hoy vengo otra vez con una persona con discapacidad auditiva. Hace poco tuvimos a Mochileando Sin Barreras, una viajera con discapacidad auditiva, Cristina. Hoy tenemos a otro perfil, pero que también con discapacidad auditiva. Es una periodista y tengo primero que dar las gracias, digamos, a mi terapeuta, que es la que me ha facilitado el contacto con ella, a Desiree. Muchas gracias, Desiree, por ponerme en contacto con la invitada de hoy. Silvia Cobot, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación aquí a Rincón de Josete. A ti por invitarme, porque es la primera entrevista que hago por mi proyecto Repítemelo otra vez, así que muchas gracias por invitarme. Pues empezamos por aquí. Repítemelo otra vez. ¿De qué va? Repítemelo, por favor. Bueno, mi idea era que solo oír esa palabra, repítemelo otra vez, las personas que tienen pérdida auditiva saben perfectamente de qué les estoy hablando. No es una palabra como hipoacúsicos en apuros, ni nada, ninguna palabra técnica, ¿no? Sino era como una expresión como muy habitual de las personas con pérdida auditiva, de tener que pedir que nos repitan las cosas, ¿no? Y además decirlo así con la boca bien grande, ¿no? Sin avergonzarnos, sin pedir perdón por pedir que nos repitan las cosas, ¿no? Porque al final la voluntad de todo el proyecto era como un poco salir del armario, ¿no? Decir, oye, tengo pérdida auditiva, no pasa nada por tener pérdida auditiva, por llevar audífonos, como es tan normal llevar gafas, ¿no? Sí, perfectamente. Mira, fíjate, de este tema, yo, que ejercí la venta durante 26 años, cupón, tú sabes que como todo va deteriorándose, yo no era el mismo con 20 años que ya tenía pérdida auditiva y visual, y claro, con 46, 47 años cuando conseguí la incapacidad laboral vía judicial, uno de los grandes problemas era la comunicación con el cliente, y tú imagínate eso, encerraron un kiosco de la 11, que Sí, tú claro. me imagino que sabes, ¿no? Entonces, Barreras físicas, ¿no? El sonido no se transmite, físicas, no es lo mismo aquí que estamos tú y yo solos en una el ruido de videollamada fondo. que en un entorno con ruido, que la generó en un kiosco de la 11, y lo de repíteme, oiga, perdone, solo tenía uno que repetirlo cada 2 por 3. A mí no me da vergüenza ninguna, pero tú sabes que la sociedad es impaciente, el ser humano es impaciente. Eso me obstaculizaba en mi ejercicio del trabajo. Tengamos en cuenta una cosa, la discapacidad auditiva es una barrera para nosotros con el sonido. El habla también, la comprensión. O sea, no tenemos por qué disimular que tenemos pérdida auditiva, no tenemos que avergonzarnos para nada, como muy bien dice Silvia. Sí, bueno, o sea, yo percibí, ¿no? Que los años a mí si quieres que hable de esto, ¿no? Pero a mí me detectaron la pérdida auditiva, una hipoacusia bilateral con 30 años, por casualidad, porque me fui a sacar el carnet de coche y el médico que me hacía la revisión, te hacen una pequeña audiometría que ni siquiera es muy exhaustiva, pero me dijo, creo que oyes menos, deberías mirártelo. Pero me saqué el carnet de coche y tal, y a los 6 meses pues fui a ver el otorrino más cercano que encontré a mi casa, y bueno, para mí fue con un jarrón de agua fría cuando me dicen, con 30 años, pues que 30, 33 me acuerdo, me dijeron, oye, que pues, tienes una pérdida auditiva del 40% en tonos medios, ¿no? Bilateral, y me dice, ¿nunca te lo habían detectado? Y yo, pues no. Y me dice, pues ¿a qué te dedicas? Y dije, bueno, pues soy periodista, tal. Pues tienes que llevar audífonos, tienes una vida activa y tal. Y audífonos, es broma, ¿no? O sea, en plan, ¿pero qué dice? Pues si tengo 30 años, ¿cómo llevar audífonos, no? Y bueno, fue un drama, fue un drama. Me acuerdo que me fui a casa de mis padres a llorar, en plan, ¿nunca os habéis dado cuenta de esto? Yo no, ya vi, mis padres, pues no sé, tenías muchos otitis en verano, tal. Bueno, es que Corea fue todo un drama, ¿no? Entonces, de hecho, pues pasé un poco todas las fases del duelo, ¿no? De la sorpresa, la incredulidad, La no la aceptación, ¿no? la negación, la aceptación. Tardé un par de años en ponerme audífonos, ¿no? Porque era como, bueno, pero ¿yo puedo vivir con esto? ¿No puedo vivir con Pero esto? Silvia, una pregunta. Tú cuando mantenías una conversación, no individual de tú a tú, que es más fácil, pero en grupal, ¿tú no notabas que tenías que decir a la gente, tu entorno?
¿Me repites? O perdona que no te he escuchado. Sí, no sé, no era tan consciente de todo lo que había pasado. Cuando tuve el diagnóstico y estuve como 3 años sin audífonos, me empezaba a dar cuenta de lo que pasaba, ¿no? De sitios con mala acústica, cuando iba a una rueda de prensa, pues si no me sentaba en un sitio bueno, era una hora perdida, ¿no? Porque si sentaba en primera fila o me sentaba al lado de los speakers y tal, de los altavoces, Mm. pues de repente decía, mierda, voy a perder una hora de mi vida porque no me estoy enterando de nada, ¿no? O sea, para mí fue como más evidente con los años, también que yo en esa época era como más freelance, entonces trabajaba mucho en casa yo sola, escribiendo tal, o iba a dar una conferencia. O sea, no estaba, luego sí que trabajé en un medio de comunicación y allí sí en una redacción hubiera sido imposible trabajar sin audífonos porque necesitaba saber qué estaba pasando alrededor mío, ¿no? Porque no todo el mundo venía a contarme lo que estaba pasando, ¿no? Sino que No, yo claro. tenía que ser como más proactiva. Pero fue como se fue evidenciando, pero antes no fui muy consciente. Mi padre, cuando iba a ver a mis padres los domingos, ¿no? Entonces ponía la tele, me decía, pones la tele muy alta, tal. Pero bueno, yo nunca le hacía caso a mi padre, pobre. Pero estaba lo cierto Pero es un que síntoma, ¿eh? Eso de la tele sí, es un porque síntoma. Porque, es un dato objetivable con sí, otra sí, persona, ¿no? Del volumen, ¿no? sí, Porque al sí, porque, final, mira, yo de pequeño, antes de tener los audífonos, la tele la ponía para todo el vecindario. Hoy en día mis padres, que tienen 87 y 85 años, y los dos están sobros, pues la tele la ponen para el vecino de allí y para casa de mi casa. O sea, sí. es un dato perdón, objetivable. Oye, pero tus padres no llevan audífonos. No, no. ¿Por qué? ¿Porque no quieren? No quieren. Ya con, a ver, Terrible, hay que ver que terrible. con ciertas edades ya es muy difícil la adaptación. Tú sabes, no es lo mismo de pequeño como yo, con 12 años, que con 30 años como tú, que con 70 o Porque 80 tu años. cerebro no es tan plástico, pero ojo, cuidado, me parece como muy... es una otra batalla que tenemos que ganar, que Sí, sean conscientes los hijos que los padres tienen que llevar audífonos, ¿no? Porque afecta la salud del cerebro, ¿no? El hecho de no adaptar audífonos porque son mayores. Es verdad que nuestro cerebro es menos plástico, les cuesta más la adaptación, pero es un esfuerzo porque hoy con investigación científica se sabe que está relacionado con el deterioro cognitivo, ¿no? No se sabe muy bien si es una muestra o sea, la pérdida auditiva es una muestra del deterioro cognitivo o es una cosa que frena un poco porque estás alimentando tu cerebro y estás ujú, frenando un poco el deterioro cognitivo, ¿no? ujú. Entonces, no se sabe, pero se sabe que está relacionado. Entonces, a veces hay gente que desgraciadamente, me lo comentaba alguna audioportesista, que algunos hijos, bueno, pues ya es mayor, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? ¿Para qué no vamos a hacer este gasto tan importante, ¿no? Bueno, ojo, es una forma de cuidar a nuestros mayores, ¿no? La salud Sí, auditiva, sí, porque es la salud del cerebro, ¿no? Estamos hablando de frenar demencias, Alzheimer's o retrasar por lo menos su aparición y su desarrollo más rápido, ¿no? Entonces, a veces, incluso cuando los niños son pequeños, a veces se confundía que el niño era así como muy movido y es porque no oía bien, ¿no? claro. Y cuando tú me has dicho esto, supongo que en esa época muchos médicos no veían tanta necesidad de poner a los niños audífonos, ¿no? Mira, Cuando era una época clave en su ujú, desarrollo claro. cognitivo, intelectual, del lenguaje, ¿no? Entonces yo creo que eso está cambiando, pero bueno, hay mucho que trabajar, ¿no? Quiero, antes de explicarte algo de mi infancia y cómo mi aventura, digamos, quiero una cosa que es que tú antes de entrar a la grabación tengo que explicaros, queridos oyentes, de lo que hemos hablado es de que como el estigma de llevar audífonos, y uno de los estigmas es, o que han fomentado ese estigma, mejor dicho, es la publicidad. Oh, audífonos más discretos, no se ven Invisibles. casi. Eso, lejos de No nos ayudar, gusta, no nos gusta eso. exacto, Estamos en contra, radicalmente, como el emoji. exacto, porque la discusión, porque es lo que tú has dicho, me has dicho a mí, llevo gafas, las gafas se ven, ¿por qué los audífonos no se tienen que ver? Exactamente. Mira, yo cuando te comentaba antes que este proyecto nació de un máster en innovación en el periodismo y yo vi un problema, ¿no? Que me di cuenta que el tipo de comunicación que se hacía hasta ahora de la pérdida auditiva
tendía a alimentar el estigma que ha existido siempre, desde el siglo XVIII, XIX ya existía este estigma con la pérdida auditiva y parece que no acabamos de superarlo, ¿no? Entonces, los anuncios, las imágenes tienden a reforzar estos mensajes de invisibilidad, discreción, ¿no? Cuando vas a tus primeras pruebas de audioprotesista, algunos te dicen, pero fíjate que no se ve, no se te ve con el pelo largo, ¿no? Y a mí eso me molesta mucho porque yo, en mi investigación para investigación de audiencia, que se llama, antes de empezar a hacer vídeos y a hacer nada, yo entrevisté a muchas personas, más de 20, con diferentes edades, con diferentes tipos de pérdida, diferentes motivos, ¿no? Entonces, bueno, muchos me decían que eso, ¿no? Que les habían ofrecido esa invisibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que lo que me encontré es que cuando iba a hablar con esa gente, les pedía a veces gente que no conocía nada, por conocidos, gente que abordé muy a saco. Al hablar de eso me di cuenta que la mayoría estaban como encantados de hablar de su pérdida auditiva porque no lo habían hablado con casi nadie, ¿no? Porque esta cosa de llevarlo así discretamente nos condena a vivir nuestra experiencia de pérdida auditiva en la soledad, ¿no? En la discreción. Solo lo hablo pues con mi pareja, mi familia, no sé qué, y no sociabilizo ese problema. En cambio, la gente que tiene pérdida, o sea, tiene problemas de visión, te mete un rollo sobre su miopía, que tengo 5 en un ojo, 48 en el otro, te meten, o sea, son muy populares, hablar de ojos es muy popular, todo el mundo sabe que es estigmatismo, miopía, ¿no? Son conceptos como que la gente sabe y se mete muy a fondo. En cambio, si yo le digo a alguien, soy hipoacúsica, la gente, ¿qué es eso? O sea, no sé ya hablar. Y yo descubrí que esta publicidad, esta comunicación que insiste tanto en la discreción y en que no se vean, está contribuyendo aún más a que el estigma perdure, ¿vale? Entonces, solo en el momento en el que nuestros audífonos se ven, iniciamos conversaciones, ¿no? En el momento que yo explico a la gente, a mis conocidos, que yo tengo pérdida auditiva, entonces, pues mira, pues yo no oigo bien de aquí, pues mi madre, mi tío, mi prima, mi no sé quién. Entonces, se inician conversaciones, ¿no? Sí. Y es lo que no ha pasado hasta ahora, ¿no? Como lo llevamos con discreción, nos condenan a vivirlo como si fuera algo que hay que esconder, ¿no? Como si fuera algo malo, ¿no? Porque solo escondemos las cosas que son malas, ¿no? Imagínate antes cuando la gente se ponía lentillas para que no supieran que llevaba gafas, ¿no? Y en cambio ahora las gafas es un elemento de moda, es algo cool, es algo que está como muy visualizado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el clic, la audiología tiene que hacer ese clic, pero sobre todo lo tienen que hacer las personas, ¿no? Porque yo le dije a un audioprotesista que trabaja en una de estas grandes empresas internacionales, le dije, oye, pero ¿tú no crees que esta cosa de ofrecer esta invisibilidad no está alimentando el estigma, no estáis ayudando a perpetuar el estigma? Y me dijo, pues sí, es posible, pero es que los clientes me piden eso, me decía, ¿no? Habrá. Y dije, pues, o sea, yo creo que las personas con pérdida auditiva somos los primeros que tenemos que cambiar el chip, ¿no? Por eso, Sí. ves que llevo unos colores siempre tan llamativos en mi cuenta, ¿no? Porque no quiero ser invisible, quiero que se me vea a tope, ¿no? Sí. Y no quiero ocultar la pérdida auditiva, es una metáfora, ¿no? De que quiero que hablemos de ello, ¿no? Que sea normal hablar de tu audición, tanto Mira, si la tienes o si no la tienes, ¿no? Mira, de las tres discapacidades que yo conozco, que son la física, la visual y la auditiva, la menos visible, Claro. la que menos conocida y la que menos contactos tengo yo, es con la auditiva, precisamente. Claro, yo no conocía a nadie con pérdida auditiva, ¿sabes? Cuando empecé a buscar personas, claro, conocía a mi abuela, que ya había fallecido hace años, pero no conocía a gente con pérdida auditiva, ¿no? Porque no se habla, ¿no? Entonces, pues comenté a un compañero de trabajo que había visto que llevaba audífonos, le hablé con una compañera, entonces me habló de un amigo suyo que había estudiado con el colegio, que le había confesado que es músico y que tenía pérdida auditiva, ¿no? Por un accidente que tuvo de pequeño. Entonces empecé a tirar el hilo, ¿no? De gente que iba conociendo, alguien me dijo, pues mira, mi padre, no sé quién, ¿no? Entonces fui tirando y abordando a gente que no conocía de nada. Recuerdo que fue muy bonito porque hice una entrevista a una chica que tiene otoesclerosis, que es una pérdida auditiva hereditaria y muy degenerativa, que no se ha operado. Entonces, bueno, ella es madre de familia, tiene 3 hijos y tal. Y mientras estábamos haciendo la entrevista, yo le dije que quería entrevistar también a familias con niños con pérdida auditiva, ¿no? Para tener una visión más global de diferentes Más formas amplia. de vivir, ¿no? También cómo lo vivía un niño o un adolescente, ¿no? Y justo se nos acercó una chica de la mesa de al lado que estaba embarazada y me dijo, oye, perdona, es que te he escuchado que estáis hablando de esto y mi hijo tiene pérdida auditiva
Y además mi padre tuvo Menier y tal, y si quieres yo te puedo ayudar, podemos hablar y tal. Y me dio su contacto así en una cafetería, en la mesa al lado, ¿no? Para que veas cómo esas conversaciones son escuchadas por personas, ¿no? Y entonces hablar de ello visibiliza, ¿no? Y luego pues pude entrevistarla, me habló de ACAPS, que es la Asociación de Personas con Pérdida Auditiva aquí en Barcelona, en Cataluña, que yo hace poco me asocié porque pensaba que eran personas que eran sordas completamente, ¿no? Que tenían una sordera total, ¿no? Y no, es para personas con pérdida auditiva, cualquier tipo de pérdida auditiva, ¿no? Y bueno, me uní un poco a ellos, un poco por visibilizar, por activismo, ¿no? Porque creo que era coherente y por apoyarles, porque creo que hacen una labor y porque las asociaciones hacen una labor imprescindible a nivel político, ¿no? Incidencia en las instituciones, cambios de ley, ¿no? Que es otro tema que podemos hablar en otro momento si quieres. Pero bueno, que sí, que hablar de ello visibiliza, ¿no? Entonces, el objetivo de mi proyecto es romper el estigma, visibilizar, que la gente se anime a hablar de su pérdida auditiva, ¿no? Que hablemos, que hagamos chistes, ¿no? Que nos riamos de nuestra pérdida auditiva, ¿no? A mí me pasan muchas ruinas y me encanta convertirlas en vídeo y tal, y me encanta ver que a la gente le pasa cosas parecidas, entonces lo comentan y tal. Entonces uno ya no se siente como un perro verde, ¿no? Cuando ve que hay más personas que sufren esto, ¿no? Hay gente que sufre mucho aislamiento social, ¿no? Por no ponerse audífonos, hay mucha gente pues no se los puede pagar o no es una prioridad para ellos, ¿no? Eso es otra cosa, en qué deseas gastarte tu dinero, ¿no? Para mí, los audífonos, incluso cuando los primeros me compré, yo tenía un sueldo muy bajo y tuve que pedir un crédito para pagármelos y todo, pero entendí que era algo esencial y no me iba a ir de vacaciones o lo que fuera en el futuro, pero que para mí era esencial, ¿no? Iba a renunciar a otras cosas en mi vida, pero los audífonos para mí era como una herramienta de trabajo, no podía renunciar a ellos, ¿no? Entonces lo puse por Pero delante de no otros. solo, perdona, una herramienta de trabajo, una herramienta de vida. De vida, Son tus efectivamente. oídos, en realidad. ¿Mm? Sí, hace poco hice un vídeo de una bailarina, de una primera bailarina de un ballet en Nueva York, ¿Mm? Sarah Mans, que explicó en un artículo del New York Times, que pues no sé si tiene ya ahora 38 años, se ha puesto audífonos, y explicó en un artículo del New York Times cómo había intentado ocultar su pérdida auditiva y era un problema, porque ella no sabía, a veces no oía cuándo tenía que entrar, ¿sabes? Claro, En la música, exacto. y entonces le toca entrar y no sabía cuándo tenía que entrar, ¿no? Entonces a veces tenía que compincharse con su compañero, con el que bailaba, para que le apretara la mano para saber que tenía que iniciar El algo, baile. o decirle a los músicos que tocara más fuerte, ¿no? O fijarse en los monitores, en los monitores que había. Bueno, era como un sufrimiento tener que ocultarlo, ¿no? Entonces ella explicaba en el New York Times que desde que se ha puesto así como relajarse, ¿no? Decir, ostras, ahora puedo seguir con mi vida adelante, puedo escuchar la música cuando tengo que entrar, puedo volver a disfrutar en un concierto, Sí. ir a un concierto de música, ¿no? Hablar, no sufrir por ir a un restaurante donde hay ruido, ir a cenar con quien quiera, ¿no? Poder seguir con mi vida, ¿no? Exacto, es que, además, y aún así, algo que yo siempre repito las veces que hablo de esto, nuestra audición con audífono nunca jamás va a ser la misma que la no me gusta esa palabra que decir, la de un normoyente. Porque A mí me cuando tú vas, encanta decir normoyente. a mí no me gusta nada, pero es A para que mí la me gente, encanta. La digo un poco con ironía, ¿no? En el sentido de decir, bueno, hay un estándar en la vida, ¿no? Porque, claro, y entonces, pero es para las que la personas que gente no somos entienda. estándar, pero es que todos Exacto, somos no estándares en algún momento de exacto, nuestra vida, ¿sabes? exacto. Entonces, Entonces, cuando tú vas a un restaurante, cuando tú y yo vamos a un restaurante, imagínate que tú y yo queramos, ¿no? una A cenar. cafetería horrible, una cafetería. Claro, una cafetería. En verano te vas a poner la terraza. Sí, sí, es verdad. Aparte, el entorno también, que si pasan coches, que si el perrito que ladra, Sí. la señora que grita. Claro, nosotros tenemos más problemas. Pero sin audífonos es que nos quedamos totalmente aislados. Yo, sin audífonos, sin vista bien, Claro. correcta, me quedo súper aislado. A mí no hay nada que me ponga más nervioso que, por ejemplo, se me estropee un audífono o se entapone y me desespero. Yo no sé si a ti te pasa. Mira, me pasó que cuando se me mojó, sin querer, me metí la ducha con un audífono, me encendí, entonces se me mojó un audífono y estuvo como 2 días sin funcionar bien. Y tuve que ir a conocer a una persona y me fui con un audífono solo y claro, estábamos al aire libre, moviéndonos, fue imposible, me sentí muy insegura, no podía,
claro. no podías comunicarme como soy yo, ¿no? Y me di cuenta, ¿no? Porque cuando llevas los audífonos parece que te olvidas de tus limitaciones, ¿no? De tu discapacidad, ¿no? Pero cuando no los llevas, dices, hostia, perdón, es que los necesito, o sea, necesito estos audífonos, ¿no? Lo que pasa es que para mí es algo tan transparente que por la mañana me los pongo y por la noche, hasta que no me meto en la cama, no me doy cuenta que me los llevo. Entonces, esa idea de que no son cómodos no es verdad, para mí no es. O sea, yo me los pongo, entonces es como, en ningún momento pienso llevo audífonos, a no ser que vaya en una situación donde la acústica sea muy mala, que digo, madre mía, no me entero, ¿no? Yo qué sé, sitios donde hay mucha reverberación, ruido de fondo, tal. Parroquias, sí. No sé, no sé, a mí me pasó en la reunión del colegio de mi hija, ¿no? Pues era un sitio histórico con unos techos muy altos, mucha Exacto, reverberación. sí. No me enteraba de nada, tenía que subir a tope el volumen, además me quedé sin batería de los audífonos, eso fue un drama que también convertí en vídeo, fue una ruina, así divertida, yo sufriendo que no se me apagara el audífono en medio de la reunión de padres, ¿no? Porque estábamos en círculo, entonces los padres iban hablando en diferentes puntos, entonces Uy, era ahí te vuelves loco, ahí te vuelves, cuando hay grupos y cada uno por un lado, y ahí te vuelve, yo me vuelvo majara. Sí, sí, por ejemplo, eso la gente tiene que saber, ¿no? Que cuando invitas a alguien con pérdida auditiva a una cena donde hay muchos comensales, pues hombre, deja que esa persona elija dónde sentarse. Sí. Es mejor que todo el mundo sea consciente de que hay esa limitación para que la gente no se pise hablando, ¿no? Sobre todo que esa Mm, persona, asegurarse que esa persona se sienta cómoda, integrada, ¿no? No pongas música de fondo o pregúntale si le molesta, ¿no? Porque es algo que interfiere en la sí. comunicación, ¿no? Mucho, Pero bueno, mucho. hay momentos que yo qué sé, cuando voy a una fiesta de cumpleaños de niños, es terrible, o sea, yo siempre me paso el rato sonriendo a la gente porque es muy complicado mantener, o sea, puedes mantener una conversación con una persona, pero saber qué pasa alrededor, los niños gritando, además la gente le encanta el ruido, poner música de fondo, pero además a toda pastilla, ¿no? O sea, es un entorno súper hostil para una persona Sí, con pérdida muy auditiva, hostil, ¿no? O la mucho, salida del mucho. colegio, ¿no? Cuando Mm, tantos padres ya hablando y tú tienes a 2 metros o 3 metros un padre y no sabes de qué te está hablando. Sabes que está hablando porque lo oyes, pero no entiendes lo que te está diciendo, ¿no? Entonces, son momentos un poco complicados, ¿no? Porque a veces hablamos de las limitaciones de los audífonos que las mm, tienen, ¿no? O sea, sí, no te conviertes en una mujer biónica. ¿Tú te acuerdas de esa serie esta de TV3 que era La Dona Biónica, ¿no? Pues sí, no nos convertimos porque los audífonos tienen micrófonos que tienen un alcance limitado de 1,5 metros, sí, pero no si más. tienes una persona a 5 metros, no es que oigas perfectamente lo que No, no, dice. no, no, no. No es que una cosa es oír, pero otra cosa es escuchar. Exacto, No exacto. escuchamos a Entender, la persona. entender, sí. Entender. Pero en el proyecto intento visibilizar mucho eso, ¿no? Porque la gente se piensa que cuando tú dices que tienes un problema auditivo, empiezan a gritarte, ¿no? Y dices, no me grites, no necesito que me grites, necesito No, que vocalices, que no te lleves nada en la boca cuando hablas, que no muevas tu cabeza, sino que dirijas tu voz hacia mí, ¿sabes? Esto me pasa en un sitio de yoga, ¿no? Pues que fui al profesor porque él iba hablando y yo no lo entendía. Entonces yo, en la clase de yoga, era un profesor que le gustaba mucho enrollarse, las energías y todo eso, ¿no? Entonces yo sonreía, estaba en primera fila, pero no sabía lo que me estaba diciendo. no, y Entonces el claro, hombre me cuando. miró como diciendo, ¿qué cara de póker pones, ¿no? Entonces, claro, para no hacer el show, al final de la clase dije, mira, es que tengo pérdida auditiva. Y el hombre me empezó a gritar, ¡ah, que estás sorda! Y yo, se enteró toda la clase, ¿sabes? En plan, a ver, no estoy sorda, a ver. Entonces, yo entendí que la gente no sabe que es una pérdida auditiva, ¿sabes? No es que no oigas nada, sino que tienes problemas según las frecuencias donde están afectadas. Puede ser más problemas por ejemplo, unas consonantes que no con otras, ¿no? Por ejemplo, la S es una consonante que está en frecuencias más bien agudas, ¿no? Entonces, yo no tengo problemas para escuchar plurales, los escucho bien. Mm, En cambio, la M y la N son frecuencias más medias, y que las puedes confundir. es Sí. fácil confundirlas o no escucharlas si hay ruido de fondos, ¿no? Entonces, O confundir gato con pato. Sí, que es claro, lo que dice la entonces, otra vez Cristina. Que, mi sí. esfuerzo también del proyecto es que la gente entienda qué es una pérdida auditiva, que no es igual, no es que no oigas de nada, no es No. una cuestión de volumen, es una cuestión de frecuencia. Esa gente, la típica pérdida auditiva de persona adulta que empieza a perder audición, la presbiacusia, empieza con los agudos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces puedes tener más dificultades para entender a los niños cuando hay ruido de fondo. La presbiacusia empieza a manifestarse pues a partir de los 55 o 60 años, ¿no? Que seguramente cuando yo llegue a esta edad, pues mis agudos empeorarán, ¿no? Silvia, Pero bueno,
tengo una duda, ¿a qué estamos hablando de esto? Tú cuando te quitas los audífonos en casa, por ejemplo, a dormir, ¿tú oyes algo o no oyes casi nada? Como me pasa a mí. Oigo. Lo que pasa es más una dificultad para entender. Por ejemplo, mi hija, que es muy pequeñita y aún no pronuncia todo bien, dijéramos que sin audífonos me cuesta aún más entenderla, porque ya Sí, tiene un claro. problema de vocalización aún, no Sí. pronuncia todo bien y tal, entonces, tal. Pero, por ejemplo, yo la oigo respirar. O sea, yo la oigo respirar desde mi habitación, la oigo, bueno, porque tiene un problema de las anginas y respira muy fuerte, y entonces yo la oigo respirar, Yo no, ¿no? yo no la Entonces, escucho. yo cuando pensaba que nunca la escucharía, pero yo la escucho enseguida cuando entra en mi habitación. No sé si es mi audición o mi sexto sentido de madre, Más bien eso, que la oigo. Alguien me porque, decía, igual te llama desde la habitación, porque siempre viene a mi habitación. O sea, no me llama desde. Igual ya sabe, igual ella intuye que da igual que mejor que no me claro, llame, ¿sabes? ellos son muy intuitivos. Pero, por No ejemplo, sé. una pregunta. ¿Tú puedes hablar con tu pareja, por ejemplo, sin audífonos? Bueno, yo ahora mismo no tengo pareja, pero Bueno, pongamos el sabía. ejemplo. No, no, Imagínate que tuvieses. te voy a decir una cosa. Yo salía con un chico que también tenía pérdida auditiva y a veces nos hacíamos esta broma de hablar sin audífonos, ¿vale? Porque además él también tenía el mismo tipo de pérdida, ¿no? Em, si no hay ruido de fondo y estamos cerca, sí que podemos mantener una conversación, em, pero si esa persona se está moviendo, es complicado. O sea, es complicado. Tú sabes que te está hablando, oyes, pero igual no entiendes una palabra, ¿no? Ujú. A veces, ¿sabes? Tienes como ese vacío de confundir una palabra, no saber muy bien, intentar adivinar, eso se llama suplencia mental, ¿no? Que los hipoacústicos también somos muy buenos en ello, ¿no? Que es, de una frase, hay una palabra que no he entendido, hay un vacío de información, y por el contexto ¿Sabes de qué mental, va? Sí. cultural, pues sabes que tu jefe te habla de un tipo de cosas y tu pareja te habla de otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, con eso, nosotros, cualquier persona lo hace, pero nosotros tenemos un máster en eso, porque estamos habituados a hacerlo constantemente, que es suplencia mental, ¿no? Mi Ujú. hija me pedirá, un día me dijo, quiero unas quelitas, y yo pensaba que eran unos trocitos de pan, pero al lado había las tiritas. Entonces yo Mm. entendí que quería quelitas, y me dijo, no, tiritas, ¿no? Porque yo Tirita. fui a darle lo de comer y ya quería una tirita, ¿no? Pero quelitas, tiritas, ¿no? Sí, Pero sí, claro, sí, claro. El problema es que las palabras que se parecen. claro, porque son próximas y entonces como los dos objetos son cosas que habitualmente mi hija me pide, pues pensé que tenían que ser las quelitas, no que eran las tiritas. Era el 50%, pero por el contexto de información pensé que me pedía algo de comer, ¿no? Bueno, Mm. eso es muy divertido, lo de la suplencia mental, porque nos hace ser expertos en leer los contextos de las situaciones, pero a veces hay fallos, claro, y los fallos son divertidos. Claro, yo te explico, porque eso es un intercambio de, como de experiencia, para que los oyentes sepan, ¿no? Yo, cuando me quito los audífonos y, por ejemplo, mi pareja me ayuda a dar la ducha o salirme, le tengo que decir, digo el nombre porque mis oyentes la conocen por sobra porque la he nombrado muchas veces. Candita, sube el volumen, que no me entero. Yo sí que tengo más, yo creo que tengo más problemas, más pebrilla que tú en ese aspecto. Mm. Sin audífono, ya puede caer una bomba que no me entero. Y no le dices, explícamelo luego, ¿no le dices eso? ¿Cómo? No le dices, cuando intenta explicarte algo, cuando no llevas audífonos, no le dices, oye, explícamelo luego, que me pongo los audífonos. Sí, pero hace falta que después acuebre. No, pero es eso que es difícil. Porque además, como aquí estamos poniendo a comprobar, aunque tenemos los dos hipoacusia bilateral auditiva, no es lo mismo. Porque como en todo, hay diversidad. Hay formas distintas de Claro. vivirlo. Hay pérdidas mayores o menores. Yo estoy deduciendo, ¿eh? Ojo, solo deduciendo porque yo no soy torrino, soy un paciente en todo caso. Que ella tiene menos pérdida auditiva que yo. A lo mejor no, o a lo mejor en ciertos tonos ella escucha menos que yo, o al revés. También me imagino que te coincidirás tú conmigo. Las voces masculinas nos cuestan menos que las femeninas. No, yo porque las femeninas suelen ser más agudas y yo las Mm. entiendo bien las agudas.
porque yo tengo conservados los agudos, pero por ejemplo, gente que tiene un tono muy medio, muy monótono, no así, siempre habla sin mucho tono, así, 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 Es que ya así, insoportable, insoportable. No, y además es que hay personas que hablan así. Entonces yo recuerdo que tengo una amiga que es horrible, o sea, es que ya me puedo pegar a ella que no me entero de nada de lo que me dicen, o sea, sufro mucho cuando quedo con ella, pero son pocas personas, pero... O cuando trabajaba en el periódico, recuerdo que había un periodista que tenía un tono de voz muy monótono y cuando hacíamos una reunión con mucha gente y él estaba a la otra punta de la mesa, o sea, mi suplencia mental no servía para nada, o sea, no, ya mi cerebro era tan cansado, tenía que poner tanto esfuerzo, por eso es una cosa importante también que la gente tiene que saber sobre la fatiga mental que produce todo el día la pérdida auditiva, porque tienes que hacer mucho. mucho esfuerzo. Al final del día estás muy cansado, ¿no? Entonces, Sí. por ejemplo, yo cuando trabajaba en el periódico, a veces a la hora de comer me gustaba comer sola, pero era porque podía descansar, o sea, mentalmente estaba muy agotada, ¿sabes? Cuando me Claro. iba a casa también, ¿no? Pero no es que fuera social, pero tras tener un rato para estar en silencio y poder recuperarme mentalmente de todo el esfuerzo que haces todo el día, porque allí era todo el día pasaban cosas alrededor y tenía que estar súper atenta, ¿no? Entonces era como incluso algo muy inconsciente, pero a veces estar un rato así tranquilo me ayudaba como a recuperar las pilas, ¿no? La energía para el rato que me quedaba después de comer, de seguir trabajando, ¿no? Silvia, quiero tocar un tema. Cuando Dime. tú ejercías tu carrera, o sea, que tú como eres periodista estás buscando trabajo, cuando tú ejercías periodismo en un medio de comunicación determinado, tenías que ir a una rueda de prensa, me imagino que habían personajes mucho más sencillos para ti de poder seguirlos que otros. Pongamos, voy a poner un ejemplo, ¿eh? Si te quieres mojar, te mojas, si no, no. ¿Eh? Alguien que a mí me costaría mucho seguirlo es a un presidente Montilla, porque es alguien que es lo que tú has dicho. Un tono así muy monótono. Seguramente, sí. Eh, No, nunca fui a una rueda de prensa de Montilla, pero Bueno, el presidente em, Pujol sería más fácil, o el presidente más, porque son dos bueno, personas. No hablo de ya. ideología, distinto, hablo No, de. no, no, por supuesto, eso da igual. Da igual. La voz no tiene nada que ver con la ideología. No. Lo que pasa es que yo cuando iba a conferencias, rueda de prensa, desarrollé un poco como mis técnicas para superar mis limitaciones. Entonces yo ya sabía que o me pongo en primera fila para escuchar y ver directamente contacto visual en la persona, porque sabes que obviamente la cara, la expresión también nos da mucha información. A ti te O me, ayuda, a mí no. bueno, eso es inconsciente, yo creo que lo No, pero desarrollo. espera, es que claro, yo estoy en desventaja contigo. ¿Por Porque qué? yo tengo una pérdida visual, yo no puedo leer los labios, por Claro, es ejemplo. verdad, perdóname, es verdad, tienes toda la razón. Yo te Y veo, pero no. Si tú, por ejemplo, ahora yo me quito los audífonos, intento leerte, pues aunque te vea, porque tengo resto visual, no me voy a enterar del loro. o sea, tú tienes baja visión. Sí, tengo baja visión. ¿Y qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves a mí? Te veo a ti, creo, que llevas algo como lila, ¿no? Eso no Rosa, es. sí. Fucsia, Vale, sí. fucsia, vale, bueno. La gafa, veo que llevas unas gafas, pero el color de los ojos no me preguntes porque no tengo ni la más remota idea. Negros. Bueno, creo que eres castaña, ¿no? Sí, sí. Vale, Castaña, morena, morena, morena. eso es lo que veo. Pero On no me, average, no on me average. pidas detalles mucho, porque no. Y, por ejemplo, leer los labios, imposible. No, claro, porque implica un detalle visual importante. ¿Y ves que tengo una lámpara aquí? Ahora porque me la has señalado, pero si no, no me hubiese enterado. O sea, tú ves blanco y no ves nada más alrededor, ¿no? No, Hay no, mucho más, ¿eh? no. Esto, una planta que no se ve. Tengo una pérdida de un 0,05 de la agudeza visual e incluso menos. Y Yo tengo glaucoma congénito. glaucoma congestivo. O sea, ha ido empeorando con los años. Sí. Ujú. O sea, de pequeñito sí que veías. No, nunca he O sea, visto bien. ya tenías problemas cuando naciste, cuando eras pequeñito. Todos mis problemas, tanto la paraplegia espástica, que es parálisis cerebral, que uso dos muletas para andar por aquí, y por la calle silla de ruedas, como lo visual y lo auditivo es de nacimiento. Todo. Yo vine con la maquinaria completa desde el principio. Entonces, claro, o sea, para ti esta es tu realidad, ¿no? O sea, no has tenido un sentimiento de pérdida. ¿Tú crees que has pasado por duelos? No he tenido que pasar por ningún duelo, porque es distinto a ti. Claro, claro. A ti te llegó de golpe, aunque ya lo tenías, lo que pasa es que tú Sí, no pero eras, es no distinto, consciente. no era consciente. Lo que pasa es que de golpe te pegó un jarro de agua fría, como muy bien has Totalmente, sí. explicado.
a mí ese jarro no me dio la posibilidad de tenerlo. Yo ya No sé vine si con el... conoces a unos chicos que tienen una cuenta que se llama Lo que me faltaba por ver. En Instagram o en En Twitter. Instagram y en TikTok, ¿no los conoces? No, no los conozco. Por Luego favor, tienes que... me pasas el enlace. Para mí fue una gran inspiración. Iván es un chico, tiene 30 y pocos. Es una persona que él tuvo un glaucoma, y creo que es glaucoma, y con 20 años perdió la visión, 20 y pocos. Sí. Entonces, claro, Es él lo hace que se llama en la 11, perdona, disculpa, sordo-ciego. no, él oye bien, él oye bien, él oye bien. Vale, vale, vale. Perdón, perdón. Pero me refería porque él habla, o sea, él hace muchos chistes sobre, siempre están haciendo, su amigo no tiene ceguera, pero él sí, ¿no? Él es una persona que no ve, ha perdido la audición, ha perdido la vista ya de mayor, ¿no? Y se pasan el día haciendo bromas sobre ciegos, ¿vale? O sea, tiene mucho sentido de humor y para mí fue como una Pues inspiración como cuando estaba yo igual. Yo es que... lo que me, cuando fui preparando el proyecto y dije, no sé si se puede hacer chistes sobre la discapacidad. Sí. Y una amiga me dijo, pero no los conoces, lo que faltaba por ver, lo que me faltaba por ver, ¿no? Porque es todo irónico. Y Ujú. entonces él explicó un poco, bueno, pues también el duelo que pasó, ¿no? En un vídeo se puso serio y explicó cómo pues, su vida cambió, ¿no? Tienes un joven que sale, que entra, que tiene adolescente, joven, no sé qué, entonces tu vida viviendo a tope y tal, y de repente en poco tiempo, en pocos meses, pues acaba perdiendo la visión por completo, ¿no? Y como, bueno, pues hubo un duelo de rehacer su vida y tal, y bueno, pues ahora es capaz de hacer chistes y, bueno, seguir con su vida adelante, ¿no? Pero bueno, el proceso del duelo, lo que me di cuenta es que a veces la gente no ha tenido apoyo en eso, ¿no? Y eso es diferente con una persona que ya nace con una discapacidad, ¿no? Por Sí, ejemplo, las personas que sí, son sordas de nacimiento, pues no han tenido ese duelo porque es su realidad, ¿no? la Entonces, realidad. no tienen sentimiento de pérdida ni han tenido que pasar por... Han tenido que afrontar quizá otras cosas, ¿no? Pero yo creo que no hay, a veces por ejemplo, los centros, hay muy pocos centros donde te ofrezcan un apoyo emocional a la pérdida auditiva, ¿no? Porque hay mucha gente que la necesita, ¿no? Sí. ¿No? Porque al final estás perdiendo No, algo, tienes que hacer tu proceso. mm, aunque sea de nacimiento, eso también necesita apoyo, porque no todo el mundo, yo lo vivo con alegría porque soy como porque de nacimiento y porque yo soy como soy, pero no todo el mundo vive esto igual. Hay Exacto, no, gente efectivamente. que Y, nunca lo asume. Una cosa es aceptar. A ver, yo no digo, esto es una maravilla ser un tío con discapacidad, es el sueño hecho realidad. No, no, evidentemente a mí me gustaría caminar bien, ver bien, escuchar bien, pero en mi realidad tengo que asumirlo, tengo que tirar para adelante, porque no hay de otra. Pero no ¿no? todo el mundo tiene esa mentalidad Y ocuparte de ello, o sea, de hacer ocuparte. lo que puedas, lo que esté en tu mano para mejorar tu calidad de vida, ¿no? Exacto. Es mejor eso que negarse y acabar aislado, ¿no? ¿Sabes? No sé. Forma parte del proceso ese duelo. Llegar un momento de decir, asumo y en vez de preocuparme, me ocupo, ¿no? Porque a veces conozco a gente que cuando les digo que tengo periodo, ostras, es que yo creo que tengo, no sé qué, pero sí hacerte una audiometría, no, nunca. Pues ocúpate, ¿no? Y cuando ya Claro. veas que empieza a distorsionar tu vida, tu día a día, ¿no? Hacer que no hagas cosas porque, ¿no? Imagínate Ujú. que tú dijeras, mira, como tengo baja visión, pues no voy a salir a la calle nunca, no voy a quedar con amigos, no voy a ir a cenas, no voy a salir a la calle solo. Sí, Sería impensable para ti, porque tu vida estaría muy limitada, ¿no? claro. A Las ver, personas ciegas, no salir solos a la calle, ¿no? Jolín, pues obviamente necesitas porque entrenamiento y tal, yo pero al tener varias discapacidades no solo no puedo, ¿no? Pero aquí en casa hago mis cosas solo. Yo procuro que mis compañeros, los que solo tienen una discapacidad, no es lo mismo una que tres, ¿de claro, acuerdo? seguramente. Ellos salen solos a la calle con su perro, guía, su bastón. Mm. La persona que tiene discapacidad física sale sola con su silla de ruedas, con sus muletas. Tú que eres simplemente tienes una discapacidad auditiva, tú sales sola a la calle, no necesitas a nadie. Sí, 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 pero por ejemplo, Eh, yo recuerdo haber ido a un teatro, a una obra de teatro, y aún con audífonos, con la acústica era muy mala, no había altavoces, no enterarme No, y decir, no, no puesto. pienso volver al teatro, a este teatro, ¿no? Bueno, tiene sus limitaciones, ¿no? Los temas sociales son complicados, ¿no? Muy complicado.
pero se que puede hacer, con se mucha puede gente. hacer, se puede. Sí, sí, pero es verdad que según qué situaciones Hombre, claro, mi te ves situación no obligado a es ir, ¿no? Pero la común. Pero bueno, sí, también estoy muy bien acompañado porque mi pareja tiene discapacidad, en este caso física, no auditiva ni visual, solo física. ¿Mm? Que entonces te bueno, apoyan. sí, mucho, 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 mucho. Silvia, ¿y a partir de ahora qué? No sé si me entiendes. A partir de ahora, ¿qué con tus proyectos, qué te gustaría a partir de ahora con tu profesión? ¿Cuál es la visión que tienes tú de ahora en adelante? A ver, yo creo que repite, siempre he tenido como, soy una persona como muy curiosa, las herramientas, me gusta hacer probar cosas nuevas, entonces siempre he tenido esa curiosidad por la innovación, por aprender, ¿no? Soy una persona que me gusta siempre estar aprendiendo cosas y tal. Entonces el máster me ha permitido un poco poner un poco más de método a eso, ¿no? Y desarrollar un poco, yo había hecho cosas de redes sociales, pero meterme mucho en el vídeo social, ¿no? Y cómo este vídeo, redes sociales, puede generar cambios en esas personas, ¿no? A mí me da mucha alegría cuando cada semana siempre me escribe alguien, yo tengo muy pocos seguidores, ¿eh? Pero siempre me escribe alguien diciéndome, oye, me encanta tu cuenta, muchas gracias por lo que haces, me siento tan identificada, ¿sabes? O sea, gente que no, sabes que no siente, no se siente mal al ver mi cuenta, sino que les hago sentir bien, que les hago reírse, que les hacen sentir comprendidos, acompañados, ¿no? Para mí eso es una gran satisfacción y me ha hecho descubrir como esta vocación un poco divulgativa, ¿no? De Mm, explicar cosas que aparentemente son muy poco sexys, ¿no? La comunicación que hacen las empresas de comunicación, de audífonos, de audiología, es muy tradicional, muy correcta, no arriesgan nada en la comunicación, ¿no? Entonces yo quería aportar mi grano de arena de cómo experimentar nuevas formas de hablar de la pérdida auditiva, de que, ¿no? De comunicar los beneficios de los audífonos, ¿no? El hecho de romper este estigma social. O sea, a mí me ha dado como descubrir mis capacidades, ¿no? O sea, ujú, piensa que yo en el periódico dirigía un poco el día a día de la comunicación en redes sociales de un medio de comunicación, muy pegado a la actualidad. Entonces, no desarrollábamos tanto contenidos propios, sino que la actualidad es la que intentábamos comunicar, a veces con muy poco tiempo de antelación y era otro tipo de comunicación. Entonces, yo he descubierto un poco mi vocación esa de divulgar, de cosas que son complejas, ¿no? Intentarlas hacerlas sexys, hacerlas entendibles para todo tipo de público. Me ha permitido como desarrollar toda esta capacidad. Me gustaría en el futuro poder colaborar, pues, por ejemplo, con proyectos de innovación, de ciencia, ¿no? De investigación, ¿no? De gente que está ahí investigando cosas súper interesantes y cómo podemos comunicar este impacto en la sociedad que tiene la investigación, ¿no? Que hay que apoyar mucho a los investigadores en recursos, en que la gente entienda que tener investigadores tiene un impacto muy positivo en la vida de las personas, en la cura de sus enfermedades, en su calidad de vida, ¿no? Entonces me gustaría, ojalá, y estoy buscando meterme un poco en ese sector de la ciencia y la innovación para poder aportar la divulgación de la salud, ¿no? Poder aportar un poco todos estos conocimientos que he hecho, ¿no? Poderlos aportar poder comunicar el impacto en la sociedad que tiene toda esta investigación, la innovación, ¿no? Y que la gente entienda que es importante que tengamos investigadores que tengan fondos, que puedan desarrollar, porque tiene un impacto importantísimo en nuestras vidas. Eso es lo que me gustaría poder aportar en el futuro y es lo que estoy buscando en esos sectores trabajo, ¿no? Silvia, ¿y te das cuenta de que quizás lo que falta es por parte de la clase política de este país? Es eso, inversión en investigación, en ciencia, por ejemplo, en I+D. Estamos en ello. Lo que pasa es que parece ser que España en algunas cosas es bastante puntera, en otras cosas no tanto, pero por ejemplo tenemos un ejemplo súper reciente con la pandemia, que parece que creo que estos días se cumplen 5 años de la pandemia. Uy, tú, tú. No hay que olvidar la pandemia, hay que No, recordarla, hay que exacto. a pensar en todas esas personas, creo que eran 13.000 muertos. No, 13.000 muertos creo que fue en Cataluña, es que escuchaba esta radio Albacete que estaba hablando sobre eso. Mm. Las personas que murieron, ¿no? El Esto puede volver a aislamiento que pasar. vivimos. No estábamos preparados y fue la ciencia y la investigación quien crearon unas vacunas, que entendieron cómo se transmitía ese virus, cómo podíamos frenar. Y yo creo que hay que aprender que la ciencia es fundamental, ¿no? Y apoyar y entender que
la inversión económica en innovación, en investigación, no es un gasto, sino una inversión en la vida de las personas, ¿no? Yo creo que hay que apoyar esto a tope, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría dedicarme a eso, la verdad. Silvia Cobos, una pregunta que puede sonar incómoda o no, según cómo. A ver. ¿Cómo ves el periodismo en este país hoy en día? ¿No se ha perdido quizás con esta polarización que hay en redes sociales, por ejemplo, la objetividad periodística? A ver, tú sabes que yo me he dedicado muchos años a hacer análisis de medios. Mm. Yo era una periodista experta en medios, y entonces llevo en Internet desde el 2007, que empecé con un blog, he visto la web 2.0, he visto cómo nacía Facebook, he visto cómo nacía Twitter, fui de las primeras personas que tuvo Twitter, con blog, he visto cómo nació Instagram, o sea, he visto toda la evolución de los medios sociales y de las redes sociales, ¿no? Estamos en un momento muy complicado porque... por una parte, los medios están en un momento muy débil, ¿no? A nivel de negocio, ¿no? Y como tienen menos recursos, no tienen capacidad para contrarrestar toda la desinformación que se genera. Yo te lo digo porque he trabajado en un medio de comunicación, sé cómo funcionan las redes sociales. Entonces, yo tenía un trabajo que era difundir una comunicación, pero eh, podría dedicar otra redacción paralela solo a desentrañar bulos que se generan todos los días, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi WhatsApp, a mí, mi círculo de amigos no me enviaban, como digo yo, mierdas, ¿no? De fotos con titulares que no saben ni de qué medio es ni tal, Mm. pero mis padres sí. Entonces ahí me enteraba de muchas cosas de desinformación, porque tenía otros amigos que les enviaban cosas así, ¿no? Y entonces la gente que no está alfabetizada en medios, Tecnológicamente. bueno, en el consumo de medios, ¿no? Mm. Sabe que tú recibes una foto con un titular, un pantallazo, y eso no es fiable porque no sabes Claro que quién no. es. A veces, pues, una simulación que es el mundo, que es el país y tal, o el ABC, y no lo es, porque no tienes un link en el que comprobarlo. A veces se puede hasta modificar un link y si no te das cuenta en la URL, que parezca que estás en el mundo, pero en realidad estás en algo que simula ser el mundo, que eso hay anuncios y criptomonedas que están haciendo ahora mismo eso, ¿no? Entonces, no todo el mundo tiene esa agudeza de decir, a ver, ¿este link está bien hecho? ¿Hay link o no hay link? ¿Por qué no hay link? Si no hay link, sospecho. Si es una foto, tiene Photoshop, no tiene Photoshop. Imagínate ahora con la inteligencia artificial que cualquier vídeo se puede manipular. Ayer vi un vídeo de Trump chuparle los dedos a Musk, a Elon Musk, ¿no? Que Pero más, realmente era inteligencia artificial, ¿no? Pero hay cosas que no, que rayan y que la gente puede creer. Entonces, hemos pasado a no saber si creer ahora mismo cualquier imagen, cualquier vídeo, de momento no te lo crees, ¿sabes? Entonces, claro, no todo el mundo tiene la destreza, ¿no? A veces yo recuerdo que, yo qué sé, te llega una información que es falsa, que está en redes, y a veces necesitas un par de horas para verificar esa información. Entonces, mientras tú vas verificando esa información, llamando a no sé quién, viendo listados de no sé cuántos, buscando información en Internet, ese bulo sigue dando vueltas, ¿no? Entonces ya solo la sospecha ya sí, crea, sí, porque la sí. gente luego no, la gente no se No molesta contrasta. verificar, contrastar, porque no es dentro de sus habilidades, ¿no? Mi habilidad es en parte contrastar, ¿no? Es una habilidad que tengo como periodista, ¿no? Estoy Mm. desconfiada, no me creo lo primero que veo, pero claro, la gente que no está acostumbrada, que tiene otras obligaciones en la vida, no puede dedicar 3 horas de su vida a Mm. desentrañar una información, ¿sabes? Y además que todos tenemos nuestros sesgos de confirmación, ¿no? Pues todos tendemos a creer lo que encaja con nuestra cosmovisión. Con nuestro pensamiento. Sí, además tienes unos amigos que también piensan como tú, entonces todo es como una eco, una de esto eco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por eso salieron estos servicios, pues gente como Maldita o unas personas que se dedican solo a, como digo yo, descifrar esta mierda que corre por las redes todo el día, ¿no? Porque el medio de comunicación tiene otro trabajo, que es hacer una agenda diaria de temas con los que quiere hablar, ¿no? Pero si tuviéramos que dedicar
a descifrar contenidos que van por internet, es que deberíamos hacer otra redacción, es que no haríamos otra cosa en todo el día, ¿no? Entonces, ahora mismo es verdad que tú sabes, no sé si sabes, pero te cuento que los medios de comunicación están pasando por un momento complicado desde hace los últimos 15, 20 años, ¿no? Porque tenían un modelo de negocio muy seguro, que eran los anuncios de papel, ¿no? O la tele, ¿no? Había muy pocos canales, entonces si querías salir por la tele, pagaban, pues yo qué sé, 20.000 euros por un anuncio de 30 segundos. Una página de periódico valía 5.000, 6.000 euros, 10.000. Poner un anuncio en papel, ¿vale? Entonces esto era como muy seguro, solo había 30 páginas al día, 50 páginas. Entonces eso, ¿sabías cuánto dinero podías ganar al día, no? Cuando empezó a entrar Internet, los anunciantes empezaron a encontrar otros espacios, incluso más segmentados, para poner su publicidad, ¿no? Entonces eso fue, además la gente dejó de comprar periódicos de papel porque la información la puedes encontrar en otros sitios de forma gratuita, mejor o peor, pero bueno, no todo el mundo necesita hacer una tesis doctoral todos los días sobre la actualidad, ¿sabes? Gente que necesita saber un poquito de algo, un poquito en general de todo, gente que le interesa mucho un tema, entonces sí que buscará fuentes más específicas, incluso pagará un medio especializado, pero bueno, que hay diferentes necesidades informativas, depende del tipo de persona que seas, ¿no? Entonces, los medios han encontrado cada vez con redacciones más débiles porque no tienen dinero para tener buenos periodistas bien pagados. Los buenos periodistas son maltratados en los medios, mucha exigencia de que tienes que hacer muchas cosas a la vez, pero sobre todo que no hay tantos recursos para dedicarte a fondo en los temas, ¿vale? Y luego hay como una prisa por tener mucho volumen, ¿no? ¿Tú utilizas Google Discover? ¿Sabes qué es Google Discover? Me suena, pero no lo he utilizado nunca. Claro, tú tienes iPhone, ¿no? Vale, entonces no sabes qué es Google Discover. Bueno, la gente que tiene ¿cómo se dice? Android, tiene una aplicación que es muy invisible. Tú les dices, ¿tú utilizas Google Discover? Y te dicen, no, yo no utilizo eso. Y dicen, pero unas noticias que te salen al lado de Google, sí, me sale. Cuando hago así, hago sleep out, o sea, cuando hago giro, me sale una pantalla que me sale como el buscador de Google y debajo como unas ventanitas con foto con noticias. ¿Vale? Pero no son noticias, son contenidos sobre el tiempo, sobre la cosa que tienes que saber, sobre la nueva normativa en tu ciudad, sobre lo que le dijo Pablo Motos a fulanito de tal. O sea, tiene un elemento muy de clickbait y de tal. Clickbait para que tú piques ahí. Sí. Pues esto ahora mismo puede llegar a enviar hasta el 80% del tráfico a un medio de comunicación, ¿vale? Y son contenidos que no son informativos, la mayoría son contenidos, no son noticias, son contenidos sobre una cosa que llaman Your Life, Your Money, ¿no? O sea, estilo de vida, supermercados, muchas cosas son de Mercadona, ¿no? Porque todo el mundo podemos ir a Mercadona y queremos saber el último producto de Mercadona, esas cosas o del Lidl, o el chollo de no sé qué, no son cosas que no nos están informando, nos dan otro tipo de contenidos que tienen que ver con cómo ahorrar más cuando voy al supermercado o las nuevas normas de tráfico que no sé y me pueden poner una multa. No quiero que me pongan una multa, ¿no? Siempre es un poco de miedo de cuidado la previsión del tiempo, cuidado que te vas a... Se acaba el mundo, ¿no? Bueno, además están hechas con técnicas, y lo sé porque trabajo en medios, un poco para hacer el clic, titulares que no son claros, ¿no? Entonces, esto ahora mismo ocupa mucho espacio en muchos medios, ¿vale? Y tiene mucha gente dedicada a hacer esto porque envía mucho tráfico. No es información relevante para nuestras vidas, no nos mantiene informados. Es un contenido que Google ha decidido a mucha gente. Google pone publicidad, gana dinero con eso. Y los medios también ganan dinero con eso porque atrae muchas visitas, ¿no? Pero es un tráfico muy volátil. Un día puedes tener un subidón de metadona y a tope, y al día siguiente porque no es un algoritmo un poco opaco, entonces los medios hacen lo que sea para salir en ese algoritmo, ¿no? Pues el tipo de contenidos, la foto, todo está muy medido, ¿no? Los temas, tienen muy controlados los temas que traen publicidad, entonces están tratando de tener mucho tráfico de eso, porque entonces si tienes mucho tráfico puedes vender más publicidad en tu medio digital, porque la publicidad digital no se paga tan cara como se paga el papel. O sea, teníamos como una cosa muy estable antes, ¿no? A tener un nuevo escenario con muchos competidores, ¿no? Por ejemplo, la gente ya no ve la tele, la gente joven coge YouTube y el algoritmo te va mostrando contenidos. La gente ya no ve la televisión, la gente joven no ve tanto, ¿no? La gente busca información
gente joven busca mucha información en TikTok, utiliza como si fuera un buscador. Sí, ¿Qué sí, hay sí. sobre esto, no? Ya no buscan ni siquiera Google, que es una amenaza para Google, ¿no? Lo buscan en TikTok la información, ¿no? Y todo Sí. eso son unos retos para los medios de comunicación tradicionales que pues intentan adaptarse sin romper el negocio antiguo. Entonces, son unas décadas complicadas para los medios de comunicación y que no tienen la tecnología punta que tienen estas plataformas, no forma parte de nuestro know-how natural, por ejemplo, el tema del vídeo, ¿no? Pues nos ha costado mucho meternos en redes sociales haciendo vídeo, los medios de comunicación, porque al final nosotros nos dedicamos más a escribir, ¿no? Yo no sabía de vídeo, ¿no? Este año, pues, gracias a este proyecto, pues he hecho un máster en vídeo, ¿no? O sea, ahora sé mucho sobre vídeos, sé hacer vídeos, sé utilizar un programa profesional para editar y tal, pero yo no estudié esto en la carrera, ¿no? Ujú. Entonces, esto hace que los medios, pues, son de naturaleza más conservadores, les cuesta, pues, adaptarse más pues, a nuevos públicos, sobre todo los jóvenes, porque necesitas no solo comunicar de una manera, sino necesitas a gente joven en tu redacción para hacer contenidos para gente joven y Claro, no la tiene, ¿no? Tienen gente más adulta, ¿no? O sea, son todo un tipo de retos que ponen en una situación muy débil a los medios, ¿no? Porque ahora mismo no tienen ese dinero que tenían antes pues para tener corresponsales, ¿no? Ahora, ¿quién tiene corresponsales a sueldo? Pues Televisión Española. O sea, a veces dices, oh, ¿qué corresponsal más joven en Bruselas? Pues seguramente es autónomo, le pagan la pieza fatal, por supuesto no hay ya, dicen, corresponsal en Asia, porque ya no tienes uno en China, otro en Japón, otro en no sé dónde, no, no, tienes a uno que exacto. va viajando por todo continente, en África lo mismo, ¿no? África, ¿no? Como si fuera no sé, decir corresponsal en España y sabes lo que pasa en Albacete, bueno, los corresponsales europeos están en Madrid, no están en Madrid, no saben de otras realidades, ¿no? Bueno, pues todo eso hace que estemos en una situación como de debilidad en los medios, ¿no? Entonces, vienen las grandes plataformas que te dicen, oye, te voy a enviar mucho tráfico. ¿Qué haces esto? Entonces Ujú, tienes a 5 periodistas todo el día haciendo, perdón, contenidos de mierda, ¿no? O sea, contenidos ujú. que no son noticias, son contenidos, ¿no? En cambio, algo muy importante en tu ciudad, el tema de la vivienda, por ejemplo, y tienes a un redactor escribiendo sobre este tema. Y no 5, cuando es una necesidad súper vital para las personas el acceso a la vivienda, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? Porque eso no te está Sí, dando sí, sí, te estoy tráfico, no te entendiendo está dando perfectamente. dinero, ¿no? Cuando no, eso no es importante para las personas, y en cambio el tema de la vivienda es muy relevante, o el tema de la sanidad pública, ¿no? Mm. Eh, bueno, entonces en este grado de debilidad es cuando encontramos unos medios que están al antojo de las grandes plataformas. Ahora vídeo social. Ahora cambio el algoritmo, ya no os voy a enviar tráfico. Yo cuando entré en el periódico había muchísimo tráfico de Facebook y ahora no nos envía casi nada, ni quiere enviárselo a ningún medio de comunicación porque les cuesta mucho dinero moderar. Moderar es que tenían 15.000 personas contratadas en todo el mundo diciendo qué contenidos eran buenos y malos, además de unos algoritmos, pero al final tenía unos ojos humanos ver si algo era pernicioso o no, ¿no? Porque se te cuela mucha mierda en las redes sociales, ¿no? Ujú. Y entonces al final dijo, pues mira, medios de comunicación, no quiero problemas con vosotros, volveremos a las fotos de gatitos, fotos familiares de Facebook y no les vamos a enviar tráfico a los medios porque así no nos gastamos dinero en los verificadores, que es muy caro, ¿sabes? Y no quiero tener problemas con Trump ahora, ¿vale? Entonces decimos que la verdad, bueno, es un concepto abstracto, tu verdad, mi verdad, no. Hay cosas que han pasado o no han pasado. El señor Mazón estaba a la hora que le reclamaron, ¿estaba en el CECOPI o no estaba? Exacto. Eso es una verdad. Eso Eso es es claro, hay una cosas verdad que pueden objetiva. ser opinables, punto de vista, si hay que invertir más en qué sé, el problema de la vivienda. Podemos discutir si el problema de la vivienda es más reforzar la vivienda pública o reforzar o poner límites al alquiler, no poner límites. O sea, podemos discutir si hay diferentes estrategias para abordar un problema. Pero hay cosas que han pasado o no han pasado. El hombre estaba allí trabajando o no estaba allí. Llegó a las 7 o llegó a las 8 de la tarde, cuando le estaban esperando desde las 4. ¿Sabes? O sea, yo creo que no podemos mezclar los debates. Hay cosas que pueden ser discutibles, que hay puntos de vista y tal, pero hay cosas que pasaron o no pasaron. ¿Trump alentó o no alentó que El asalto el asalto del en el Capitolio. Capitolio? Eso Sí. es una verdad, porque Es la verdad, eso se vio. entonces, claro, todas esas cosas que van pasando, que es un gran reto para los medios de comunicación, les pillan un momento muy débil, ¿no? Cuando van a ser más necesarios que nunca, ¿no? Porque llega Trump y dice, no, que en Haití los haitianos que viven no sé dónde se comen a los gatos del vecindario y tal. Sí, Sin ninguna sí. prueba y el hombre se queda tan ancho, ¿no? Sí, Nadie le sí. va,
Nadie le va a Taranto y tan rivalizar, pancho. ¿no? Sí. No, y además él, creo que hay muchas como de esto de humo, ¿no? De hablemos de esta mierda de vamos a cambiar el Golfo de México y le damos Golfo de Estados Unidos. Vale, muy bien. No podemos estar discutiendo horas y horas, pero hablemos de la expulsión de los inmigrantes, que está afectando a personas, ¿no? Sí. O el tema que digan, la Agencia de Desarrollo, o sea, de Ayuda al Desarrollo americana acaba de desaparecer porque dicen que es un gasto, ¿no? Y desaparece y sin discusión, sin nada, sin... O cuando, ¿te acuerdas del accidente ese que hubo una más de llegar al cargo del presidente de los Estados Unidos? En el río, ¿no? Sí, Que dijo, no, personas discapacitadas, que no era verdad. exacto, así sin más, se quedó tan a gusto. O sea, que porque había contratado John Biden y Barack Obama a trabajadores, controladores con personas con discapacidad. El tema es que este titular, hasta que se verifica, pueden pasar un par de horas, ¿no? Exacto. O que la gente vea la primera noticia de lo que él dice. O sea, no puedes publicar lo que él dice sin añadir cuál es la verdad, ¿sabes? Porque entonces estás dando alas a esa mentira. A ese Porque bulo, digo, a esa fake news. claro, Sí. hay que ir con mucho cuidado porque dice o sea, cuidado con las noticias de fulanito dice. Porque es que el periodismo Twitter que decimos, ¿no? Fulanito ha dicho en Twitter qué tal. Y eso ya lo convertimos en noticia. Es una noticia que se hace en 15 minutos, muy barata. Entonces, noticias sí puedo hacer 200 al Rápida, día. sí. ¿Por qué tal? Pero claro, estoy dando alas a una información que no estoy haciendo mi trabajo. Si digo, fulanito ha dicho esto, vale, pero yo en la misma información tengo que decir que eso no es verdad. Incluso lo diría que tengo que ponerlo en el titular. Porque hay gente que no pasa el titular. Yo me he dedicado a redes sociales y yo sé que la gente tuiteaba porque tenían los datos sin haber leído la noticia. Sí. Y tenía más retweets que clics en la noticia. Esto me pasa habitualmente todos los días, cada día, en todas las noticias. Sí, Entonces, sé, ¿no? O sea, sé que el titular es hasta peligroso poner que titulares si no pones la contradicción en el propio titular, ¿sabes? O sea, es realmente un tipo muy exigente para los periodistas y para los medios de comunicación, ¿no? Porque nuestro trabajo va a ser más importante que nunca, pero nos pilla en un momento muy débil para la profesión. Silvia, y para concluir, ¿cómo ves esto del podcasting independiente, como por ejemplo el que hago yo, que no me dedico profesionalmente, sino que esto lo hago como hobby? ¿Cómo es digamos, porque aquí hay una convivencia entre el podcasting industrial, que sería de las grandes emisoras de radio o productoras de podcasting, o el podcasting independiente, que es el que, por ejemplo, hago yo y otros muchos compañeros de diferentes temáticas? ¿Cómo lo ves? ¿Lo has estudiado un poco? No soy una gran, o sea, conozco un poco, pero no soy una gran experta en podcasting. A ver, depende, si tú pretendes hacer esto un podcast independiente, un medio de vida, pues quizá tengas más dificultades, pero siempre va a haber espacios para nichos y esto es una buena noticia en el sentido que los medios de comunicación... ¿Cómo democratizar un poco? Bueno, hablar de temas que algunos nunca hablarán, ¿no? Exacto, sí. O sea, yo qué sé, un podcast en el que se habla de discapacidad, pues probablemente ningún gran medio se ocupe de ello porque hay otros temas más generalistas, más rentables, ¿no? Porque al final esas plataformas buscan una rentabilidad, quieres tener un anunciante, pero incluso un podcast sobre discapacidad auditiva podría encontrar un anunciante que es, obviamente, las marcas de audífonos, ¿sabes? Pero... yo creo que da oportunidad a más personas a encontrar temáticas, diversidad, y es otra forma de accesibilidad de los contenidos, ¿no? Por ejemplo, yo pues a veces no tengo tiempo de ver videopodcast porque tengo que hacer cosas. Y mi momento estrella es cuando estás limpiando, haciendo cosas en casa, planchando, escuchar podcast me parece, o sea, una cosa de accesibilidad súper accesible porque me hace ganar momentos cuando estoy conduciendo, ¿no? Si tienes traslados largos, pues es un momento en que tú puedes consumir un contenido que normalmente no tendrías tiempo para ver una charla de 1 hora en la tele, sentado en tu sofá. Quizá la tengas, pero quizá no, ¿no? Entonces, el podcast me parece maravilloso porque te hace ganar tiempo, ¿no? Porque igual quiero dedicar el tiempo que tengo libre pues para leer un libro, que no hay otra manera de leer un libro concentrada. Bueno, audiolibro, pero a mí lo he probado alguna vez y el audiolibro me distraigo mucho. Prefiero leerlo, ¿no? Pero me parece que hace fácil y económico hacer un producto que te haga llegar y luego yo estoy súper a favor de hacer cosas que a ti te gusten hacer por placer, ¿no?
que no tienes que hacerlo ni medio bien. O sea, son cosas que a ti te gustan. Es como la gente que pinta porque le gusta pintar, porque le relaja, lo que sea. No tienes que ser ni Manet, ni Monet, ni Degas. No hace falta ser súper bueno en todo lo que hacemos, sino lo importante es hacer cosas que nos gustan hacer y nos hacen disfrutar. Y si además haces un producto que a ti te gusta hacer y que te hace conectar con otras personas, pues, o sea, me parece, ¿no? Y te hace encontrar gente apasionada con el mismo tema, ¿no? Yo que sé, te gusta mucho, pues una cosa súper nicho, yo que el coleccionismo, no sé qué, o una época de la historia, o no sé, cosas que te pasen, o no sé, me parece que es chulo dar esos espacios de hacer cosas que te gustan y que si te hacen conectar con otras personas, pues qué mejor, ¿no? No sé. La verdad que sí. Pues muchísimas gracias, Silvia, por haber estado aquí en el Rincón de José T. Esta ya es tu casa, lo sabes, se lo digo a los invitados. Y cuando tú quieras picar la puerta aquí, porque quieras explicar algún proyecto nuevo que tengas en mente, nada, tú me dices, Gracias. hey, que quiero pasar por ahí. Y aquí tendrás siempre las puertas abiertas. Y a vosotros os dejaré la nota en las redes sociales de aquí de la amiga Silvia Cobo. Bueno, ¿Queréis? repítemelo otra vez, todo junto. Ujú. Repítemelo otra vez, todo junto en Twitter y Instagram. Ella Si dice que quieres. tiene pocos seguidores, pero en Instagram tiene como unos 2000 y pico de seguidores, si no me No, recuerdo, no, ¿no? 1200, pero, 1200. No pero no son... importa, los números no importa, importa que la gente que siga le interese el tema, se lo pase Mm, bien, se sientan acompañados. Yo no pretendo, a mí no me sirve tener nada, 5000 seguidores si no les interesa la pérdida auditiva, si no van a interaccionar. A mí lo que mm. me da alegría es que la gente comente, se ría, le dé likes, lo comparta con amigos, ¿sabes? O sea, al final es como, estoy ahí con una misión, ¿sabes? Entonces no Mm. importa cuánta gente, si no les interesa el tema, no me sirve de nada, ¿sabes? Sino Pues sí, sí. que les interese y que les haga sentirse acompañados, ¿no? Y que nos lo pasemos bien juntos hablando y visibilizando la pérdida auditiva y normalizando. Pues muchísimas gracias y un saludo, queridos oyentes, y hasta el próximo episodio. Chao, adeu. Chao. Hasta aquí un programa más del Rincón de Josete. Dale a la aplicación a seguir para que te avise cada vez que se publique un nuevo capítulo.